Ha pasado un año desde el momento histórico en el que Colombia cambió de rumbo. La unidad, la fuerza y el sentir colectivo por la dignidad se tomó las calles a lo largo y ancho del país. Y gracias a las luchas históricas y a la movilización de miles de colombianos y colombianas, logramos por primera vez llegar a la presidencia de la República con un gobierno popular y alternativo, y al Congreso la bancada progresista más grande y diversa que haya tenido la nación. El trabajo colectivo hizo posible que en la primera legislatura la bancada del cambio, con el respaldo de las demás bancadas de gobierno y bancadas independientes, lograra aprobar 27 iniciativas, entre leyes y actos legislativos, como la reforma tributaria progresiva y con justicia fiscal, el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, con la mayor inversión social en nuestra historia. El Acuerdo de Escazú para la protección del ambiente, la vida y la naturaleza. Incluimos también al campesinado dentro de nuestra Constitución como sujeto especial de protección y construimos con fuerzas políticas diversas la jurisdicción agraria para resolver los conflictos por la tierra con un enfoque diferencial. Creamos también el Ministerio de la Igualdad para robustecer las políticas públicas diferenciales destinadas a los sujetos de especial protección constitucional, entre otros importantes proyectos. Para el inicio del segundo año de legislatura y entendiendo la paz, la vida, el diálogo y la dignidad como valores supremos, la bancada del Pacto Histórico de Cámara y Senado nos comprometemos primero. Reitera su voluntad decidida de trabajar por Colombia de manera conjunta con todos los sectores políticos y la sociedad colombiana. 2. Trabajará decididamente con los y los demócratas de todos los partidos que prioricen a la gente de Colombia por encima de partidos particulares, de intereses particulares, en aras de fortalecer la coalición de gobierno y el proyecto transformador del cambio. 3. Avanzará en la agenda legislativa del cambio, como las reformas y proyectos de ley que vienen en curso de la anterior legislatura, así como las iniciativas del gobierno y de su bancada. La bancada del Pacto Histórico hace un llamado a la unidad y al fortalecimiento de los procesos y liderazgos en los territorios para hacer realidad la agenda de cambio de cara a las elecciones locales del 29 de octubre. Un escenario que nos exige, entre otras, un estricto trabajo en juntanza para el cuidado y el crecimiento de nuestro proyecto político de base social y popular en todos los rincones del país, y a los ministros del gobierno a acelerar la ejecución e implementación de los recursos que harán efectivo el plan de desarrollo para que Colombia sea la potencia mundial de la vida en todos los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Jael. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Señora Mercedes, nombre y medio. Diego Perdomo de Caracol Radio. El pacto histórico está abierto a llegar a consensos con otras colectividades, con otros sectores políticos para lograr impulsar finalmente las reformas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Hay disposición de llegar a acuerdos con otros partidos políticos que no necesariamente tengan que ver con los partidos que son afines al gobierno, sino con los partidos tradicionales como los liberales, los conservadores? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, como lo ha dicho el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro del Interior y como lo dice el comunicado de la bancada, nuestra decisión es mantener mayorías en el Congreso.
construir esas mayorías en el Congreso, tanto con los partidos que se han declarado pues, de gobierno, obviamente, y los partidos que se han declarado independientes. Y estamos en el interés de cumplir los acuerdos que se suscribieron para la composición del Congreso, las mesas directivas, conforme se pactaron hace un año, o sea, antes del 20 de julio del año anterior. Entonces sí hay la voluntad de avanzar en esas mayorías y de avanzar en un gran acuerdo nacional. Buenas tardes, Aldair Rodríguez de la FM de RCN Radio. ¿Cómo llegan las reformas sociales, digamos que a esta legislatura? Hablamos de la salud, de la laboral que se dio en el semestre anterior, se va a volver a presentar, y se lo pregunto porque también hay un ambiente de la conformación de una coalición, digamos, en contra de estas reformas que están liderando los sectores de oposición. Bueno, como lo dice el comunicado, nosotros queremos que los sectores que están apostándole al cambio en el Congreso, independientemente de las diferentes bancadas que tenemos, se sumen a esa agenda de cambio social. Por supuesto está la salud, está la reforma pensional, está la reforma laboral que se va a volver a presentar, está la reforma a la educación superior y está toda la agenda legislativa del cambio. Entonces la idea es efectivamente lograr avanzar en todas estas reformas durante esta legislatura. Pero a hoy, ¿ustedes cómo ven el ambiente en el Congreso para sacar adelante las reformas? ¿Ustedes creen que hoy están dadas las condiciones o el gobierno tiene que meter el acelerador para llegar a un consenso que le permita sacarlas adelante? Bueno, nosotros somos partido del gobierno y el gobierno, desde que terminó la legislatura, las sesiones extras, ha estado en diferentes reuniones y diálogos con las diferentes bancadas para asegurar esas mayorías. ¿Pero es favorable el ambiente hoy? Es favorable, totalmente favorable. Sobre la reforma al sistema educativo que se va a presentar justamente en este semestre, hoy estuvo la ministra de Educación aquí con ustedes, digamos, les contó detalles de cuáles serán los puntos que tendrá esta reforma que propone el gobierno. Sí hizo alguna presentación de algunos ejes de la reforma, pero la reforma todavía no es pública. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Se está construyendo el consenso, digamos Si se puede sentar. O sea, el gobierno tenía lista la reforma a la educación, pero por petición de muchos sectores, entre ellos los rectores de las universidades, sectores sociales, movimiento estudiantil, se consideró que no era bueno radicarla mañana, como había anunciado el señor presidente, sino que había que recoger esas propuestas, esas iniciativas, y muchos de los congresistas de la banca del Pacto Histórico han trabajado por años también el tema y van a estar muy activos en eso. Y las plataformas estudiantiles están siendo escuchadas y están participando activamente como los rectores de todas las universidades y demás. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Bueno, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. ¡Viva el Pacto Histórico! ¡Avanza el cambio! ¡Avanza!